Y una vez que se retome el Estado de Derecho en Venezuela, que tengamos otra vez un gobierno democrático, se va a poder juzgar o tener acciones sobre esos actores que violaron los derechos humanos. Hola a todos, ¿qué tal? Una vez más en nuestra sección de entrevistas en Conciencia y Dignidad. Estamos hoy en nuestra segunda entrevista con un experto como el profesor Ramón Aguilar. Venimos a hablar con el profesor Aguilar, que es un abogado venezolano, especialista en derecho procesal, laboral y arbitraje. El profesor Aguilar nos acompaña hoy. Vamos a hablar de un tema bastante polémico a nivel global, lo diría yo, desde inicios de este año. Y sin más rodeos, profesor, ¿usted cree que en Venezuela podemos hablar de que ha empezado una fase de transición o todavía no hemos llegado a esa parte? Gracias, Claudia. Definitivamente, desde el 3 de enero del 2026, Venezuela se encuentra en una fase de transición. Posiblemente también podamos ubicar el inicio de esa transición el 28 de julio del 2024, porque la transición implica cambio. La transición no es más sino que un proceso de cambio. Y con la manifestación del 28 de julio, con la aparición o la demostración de las actas que decían quién era el ganador, con el fraude electoral, obviamente el fraude electoral es hacia atrás, hacia la dictadura, pero la reacción internacional, la reacción ciudadana contra ese fraude inició ese proceso de cambio, que tomó fuerza el 3 de enero con la extracción de Nicolás Maduro. Obviamente han pasado varios meses, se han seguido montando algunos cambios, como por ejemplo la ley de amnistía, se han hecho algunos cambios quizá cosméticos que no son del gusto de todos, pero sin duda yo me atrevo a decir que estamos en fase de transición. Esperemos que la transición llegue a donde tiene que llegar, que es a la restitución del orden constitucional y de la democracia. Este cambio del que usted habla, pues se refiere más bien o tiene que ver con aquellos elementos o cosas que han pasado que han desmontado un poco el régimen, como por ejemplo usted dice, la ley de amnistía, las elecciones. ¿Qué otro cambio más se refiere usted concretamente? ¿Qué es para usted ese cambio? El asunto es que la transición no tiene reglas, ni tiene normas específicas, ni tiene una copia que hacer de otros procesos anteriores. Cada transición es inédita. Y lo que tenemos que tener claro es que estamos buscando un cambio a, uno, restablecer la democracia, restablecer el orden constitucional y con ello lo que eso significa. ¿Qué significa? Que tengamos elecciones libres y justas, que se respeten los derechos humanos, que se respete la separación de poderes y que se acabe con la corrupción, entre otras tantas cosas que deben hacerse, iniciando, como ya inició, con la liberación de los presos políticos. Sin embargo, esa primera fase o ese primer paso fundamental no se ha concretado, sino que está en ejecución todavía. Hay que seguir reclamando, hay que seguir exigiendo que se cierren los procesos, que no se dejen a las personas liberadas con medidas sustitutivas, cautelares, que no se tengan, como el caso de Perkin Roche, una persona sometida a un arresto domiciliario, eso no tiene ningún sentido, y además que se liberen a los militares que están detenidos, porque hasta donde sabemos los militares detenidos por razones políticas tampoco han sido liberados. Entonces, que en concreto hay que hacer paso, ese es un paso. Otro paso que se va a ver como fundamental es convocar elecciones como dispone la Constitución. Ok, entonces ese cambio que ha iniciado para usted, que ya empezó esta fase de transición, la transición es una palabra un poco compleja, no todo el mundo la había escuchado con anterioridad. ¿Dónde podemos encontrar esas normas que nos hablen de la transición? Bueno, la situación es la siguiente. Nosotros tenemos una constitución prolija en derechos, prolija en garantía, una constitución bien hecha, es perfectible, se pueden cambiar algunas cosas, pero en general nuestra constitución es una constitución moderna. Además, una constitución normativa, es decir, que no solamente tiene principios, sino que dispone cómo se deben hacer las cosas. Sin embargo, esa constitución está violada. Y esa constitución, afortunadamente o desafortunadamente, solamente tiene un artículo, el artículo 350, que dice: si alguien viene y vulnera esta constitución, todos los venezolanos están habilitados, autorizados, yo diría requeridos de hacer lo que fuera necesario para restituir el orden constitucional.
Lo que fuera necesario es la transición, pero como verás es una norma amplia. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, decía Robert Alexi, cuando hace el análisis de lo que son los derechos constitucionales, la diferencia entre principios y garantías, la diferencia entre principios y normas, o principios y reglas. Las reglas son específicas, vete por aquí, tantos días, te condeno, está prohibido. Pero encima de eso están los principios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en este dibujo libre, que puede ser peligroso como toda cosa que no está claramente establecida por el derecho positivo, tenemos que ir a los principios. ¿Cuáles principios? Los principios democráticos. Por ejemplo, si se va a designar transitoriamente un fiscal, debería hacerse por consenso, no solamente la asamblea que está tildada de ser ilegítima. Si se va a designar al defensor del pueblo, debe hacer como dice la Constitución. Pregúntele a la academia, pregúntele a los gremios, que intervenga la sociedad civil. Vamos a cambiar el CNE, ya. Vamos a cambiar los magistrados, ya. ¿Por qué? Porque esos magistrados de transición deben garantizar que si se hacen unas elecciones, no se las van a robar, ni ellos van a alcahuetear, como se hizo en diciembre del 2024, una decisión abrupta y legítima como la que tomó el CNE, que nunca publicó las actas, o la autoproclamación que hizo Maduro. Claro, y con respecto a esos elementos que usted acaba de comentar que hay que cambiar, me gustaría saber cuáles serían entonces los elementos que deben de cambiarse en Venezuela para tener una transición exitosa. Como te decía, no hay una regla, no hay un checklist, no hay un parámetro. Los parámetros están en la Constitución. Usted tiene que tener rectores del CNE probos, independientes, personas con un grado profesional, con una trayectoria, con un nivel ético. Eso hay que cumplirlo. Los magistrados cumplen las condiciones o tienen un título de cuarto nivel prestado por allí. Hay que poner magistrados, por ejemplo, que no hayan renunciado el día de ayer a su filiación política, porque eso no es lo que dice la Constitución. Y hay cosas más graves o, digamos, más urgentes para que lo que le llegue al ciudadano, el SEBIN. ¿Para qué sirve el SEBIN? ¿Para qué sirve el SEBIN? El SEBIN sirve para perseguir la disidencia política. ¿Para qué sirve la DGCIN? Para perseguir a la disidencia política. Hay que cerrarlo. Igualmente hay que hacer un proceso urgente de depuración de la Policía Nacional, de depuración de la Guardia Nacional, de depuración de las Fuerzas Armadas Nacionales, sobre todo de los altos mandos, y hay que desarmar a los colectivos, o hay que neutralizarlos, porque mientras exista todo un sistema perverso de represión, entonces no tenemos democracia. Que todo esto no se puede hacer de un día para otro, sin duda, pero lo que hay que demostrar, si efectivamente estamos en transición, es que existe la voluntad política de modificar todos estos elementos que de manera perversa, que de manera inconstitucional, han llevado precisamente al desconocimiento constitucional. Hay que retomar la Constitución, ¿cómo? Intentando cumplir con los principios de esa Constitución. Profesor, ¿usted podría afirmar que para tener una transición exitosa habría que desmontar todo el régimen en su totalidad? No, porque precisamente la transición es eso, es el paso de un sistema a otro. No se puede desarmar de un día para otro porque son instituciones públicas, que al fin y al cabo tienen empleados, que al fin y al cabo tienen una función. El hospital tiene que atender a los enfermos, las cárceles tienen que atender a los que están detenidos, los tribunales tienen que resolver los casos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Avanzar lo más pronto posible en cambiar los funcionarios principales, quitar organizaciones como lo que hemos dicho, que son paramilitares o que son policiales, pero son en contra de los derechos, actúan en contra de los derechos humanos, y avanzar, quizás como he propuesto en algún artículo sobre la transición, que se creen mecanismos u órganos de cogobierno o colegislativo. Tenemos una asamblea de 2015 que fue electa popularmente, soberanamente. Tenemos otra asamblea que fue electa de una manera dudosa. Bueno, como representan las dos versiones de la Venezuela en transición, que se pongan de acuerdo esos órganos, la asamblea de uno con la del otro, o que la oposición designe representantes, voces en los diferentes organismos, principalmente en las asambleas, la Asamblea Nacional, y que proponga junto con la sociedad civil, mira, vamos a cambiar estos magistrados, vamos a cambiar este fiscal, vamos a cambiar el defensor del pueblo, porque no están haciendo su trabajo. Muy interesante todos los cambios que usted propone dentro del país, pero
¿Qué papel tiene entonces Estados Unidos dentro de la transición en Venezuela? ¿No? Un papel fundamental. Recuerda que esta transición está forzada por la actuación militar, violenta, porque es militar, de los Estados Unidos el 3 de enero. Entonces, ¿qué dijo los Estados Unidos? ¿Qué dice el gobierno de los Estados Unidos? Mira, tú lamentablemente no pudiste poner orden interno, por el contrario, los jefes del gobierno están involucrados en actos terroristas, en actos criminales, en narcotráfico, son amigos de Hezbollah, son amigos de grupos terroristas, son amigos del ELN, de la Fuerza Armada de Colombia, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Intervienen, se llevan a Maduro y luego reconocen a la señora Delcy Rodríguez como una presidenta encargada interina de transición. Entonces la función de los Estados Unidos es de tutelaje. Como hemos dicho, es una tutela. Ellos están tutelando el proceso. Pero tenemos que estar claros en algo, no fue una invasión de Venezuela. Se llevaron a un sujeto. Lo que dijeron fue, mire, hay un orden internacional que hay que respetar, hay unos derechos humanos que hay que respetar. Entonces, la transición tienen que hacerla los venezolanos. Afortunadamente, digo, con la mirada tutelar del gobierno de los Estados Unidos, con la amenaza de acciones similares, porque eso fue lo que se dijo en enero, y con un reconocimiento, pero te reconozco para que restablezcamos relaciones comerciales, para que vuelvas a vender petróleo, para que tengas acceso a mecanismos internacionales y para que convoques elecciones. Acuérdate que hay unas 3 célebres fases o parámetros impuestos. Y el último que se menciona como transición, todo es transición, pero el último que se menciona como transición es la transición política. Y esa transición política debiera ser o reconociendo a Mundo González que ya ganó unas elecciones o haciendo unas elecciones nuevas, que es lo que la gente está pidiendo, unas elecciones nuevas, además para permitir que candidatos como la señora María Corina Machado, con un gran peso popular, puedan participar, como no pudo participar en el año 2024. O sea que estas 3 fases propuestas por Estados Unidos, que si mal no recuerdo, era estabilización, la segunda es la parte era económica. La parte económica y la tercera es la parte política. Correcto. Es decir, que ese tutelaje por parte de Estados Unidos y esta transición va a finalizar cuando se tengan unas elecciones presidenciales, como usted había comentado. Las 3 fases son la estabilización, la recuperación, entendemos que económica, y la transición. Esto en palabras, y además es una traducción de lo dicho por el secretario Rubio, y luego por la embajadora Dobu, que además ella agregó uno más que era la conciliación o la reconciliación. En la segunda fase, si mal no recuerdo. En la segunda fase, correcto. No, respondiendo a tu pregunta, no termina la transición con unas elecciones, porque ya en Venezuela tuvimos elecciones en el año 2024. La transición terminará cuando tengamos elecciones presidenciales reconocidas, libres y justas y con reconocimiento internacional, con participación de los venezolanos que estamos en el extranjero, con depuración del registro electoral, con nuevos rectores y posteriormente con la elección o conjuntamente, no sé cómo será, la elección también de nuevos alcaldes y gobernadores y la elección de una nueva Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque esa nueva Asamblea Nacional es muy importante para que cambie las autoridades de transición. El fiscal, bueno, o las ratifique, es posible, o sea, pero que sea el órgano soberano que representa al pueblo soberano, a la ciudadanía soberana, el que diga, yo elijo, escojo a este fiscal, elijo, escojo a estos magistrados, elijo, escojo a este defensor del pueblo, a este contralor de la República, autorizo al presidente o a la presidenta a designar al Procurador General de la República y tengamos unas instituciones democráticamente electas, que no tenemos desde hace muchos años. Quizás allí, entonces podemos decir, bueno, ya pasamos, ya reconstituimos la democracia y estos órganos reconstituidos democráticamente con soberanía, con el respaldo de la soberanía popular y el apoyo a la soberanía popular, bueno, tendrán encargados de decir, bueno, ya ahora vamos a ejecutar lo que dice la Constitución en pleno. Ahora sí nos volvemos a ir por el canal de las reglas que están en las leyes, de las reglas que están en la Constitución. Y una vez que se retome el Estado de Derecho en Venezuela, que tengamos otra vez un gobierno democrático, se va a poder juzgar o tener acciones sobre esos
actores que violaron los derechos humanos? Mira, es posible que en esta misma fase de transición se dicte una nueva ley de amnistía. Porque la ley de amnistía, extrañamente, realmente es una ley de indulto, porque se están perdonando delitos que no se cometieron. Estamos perdonando a las víctimas, porque los que están presos son víctimas del crimen de persecución, del crimen del crimen de desaparición forzada. Esta ley de amnistía tiene sus detalles, y el detalle es que, bueno, es un instrumento para liberar a los presos políticos, eso está bien, pero conceptualmente la verdadera ley de amnistía la tendremos que dictar en transición o la tendrá que dictar la nueva asamblea para hacer una disgregación, una selección de los funcionarios que actuaron. Pero recordemos que allí vamos a tener que buscar también o acudir también a la ética, a la moral y al perdón colectivo, social, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables y siempre va a existir la posibilidad de juzgar especialmente a los altos jerarcas. Recuerda que los crímenes de lesa humanidad no busca castigar en principio al soldado, al policía que disparó, no, porque se supone que eso lo tiene que hacer la justicia interna, sino que busca al jefe de la policía, al ministro, al presidente que dieron, o al fiscal general que encubrió esos crímenes de lesa humanidad. La línea de mando. La línea de mando, por supuesto, sobre todo la línea de mando, pero hacia arriba, del comandante hacia arriba, por poner un ejemplo militar. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, bueno, veamos cómo se siente la Venezuela democrática, si se siente indemnizada, si se siente resarcida, si las víctimas dicen, bueno, regresé a mi país y ya con esto yo y tengo un trabajo, mi hijo puede ir a la escuela, puede ir a la universidad, tengo un trabajo digno, un salario digno, bueno, yo me siento bien. Y a lo mejor ya no me importa tanto ir en contra de los criminales, pero seguramente siempre va a hablar quien diga, bueno, hay un principio en derechos humanos que es la no repetición. Y para la garantía de no repetición muchas veces tiene que ver con el castigo ejemplar. Entonces, castigo para todo el mundo no va a poder ver, no va a poder suceder. Pero indemnidad para todo el mundo tampoco. O sea, tenemos que, repito, ojalá tengamos una Venezuela que esté tan contenta con su nuevo ambiente, con su nuevo clima social, moral, democrático, legal, que diga, no, mira, yo no me quiero ocupar de eso. Pero, te repito, no hay un perdón absoluto, ni hay un borrón y cuenta nueva, porque con los crímenes de lesa humanidad y la violación de los derechos humanos, eso no funciona así. Veremos entonces qué le depara a Venezuela una vez que finalice la transición. ¿Qué cree usted que más puede pasar con la Venezuela una vez que finalice esta transición? Bueno, podemos soñar cualquier cosa, ¿no? Yo te respondería más bien con qué espero yo en esta fase de transición. Yo espero, primero, que se libere a todos los presos políticos, que no quede ni un solo preso político. Por cierto, el profesor Arteaga Sánchez, un experto en esta materia, dice, es que la ley es muy inadecuada o no es completa. El que propone los indultos. Bueno, si la señora Rodríguez es presidenta, que comience a firmar indultos y se cerró, incluso indultos procesales, porque como te decía, la mayoría de estas personas ni siquiera son culpables de nada, simplemente son presos. Presos políticos primero, renovar autoridades principales, neutralizar a los colectivos, cerrar el SEBIN, cerrar la DGCIN, porque es que eso no tiene forma de reestructurarlo, desarmar a esos funcionarios, poner orden en la casa y hacer elecciones. Yo creo que por ahora ese es mi sueño inmediato. Ya lo que se construya o se reconstruya una vez que hayan elecciones y que retomemos el hilo constitucional, bueno, tenemos que trabajar mucho y soñar mucho y proponer muchas cosas. Pero en este momento, a mediano plazo, a corto plazo, es lo que te acabo de decir, para mí es lo prioritario. Muchísimas gracias, profesor, Gracias. por haber venido, por haber aceptado la invitación a acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Es la segunda entrevista que hacemos desde Conciencia es Dignidad. Estén atentos porque próximamente vamos a hacer actividades. En las próximas semanas vamos a anunciarles nuestra primera actividad. Ya pronto sabrán de qué se trata. Quédense en contacto para saber más sobre lo que vamos a hacer. Estamos en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. Así que por favor síganos y no se despeguen.